Hola, mi nombre es Anel Hernández Sotelo, soy doctora en Humanidades y actualmente estoy adscrita como profesora investigadora titular A de recién contratación en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Y bueno, pues lo que les presento a continuación es el trabajo que hemos de entregar para el curso taller titulado Videoblog y Podcast en el Aula 2017 que imparte la Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico de la UAP. Lo que he intentado hacer en este video es leer mi propia investigación que está en curso, que es muy criticable. Pongo ahí algunas cosas que, claro, o sea, cualquier historiador no tan agudo pues puede criticar de este proyecto, que bueno, al final lo he dejado un poco en el tintero, pero bueno, me pareció una buena forma de difundir y jugar con mis propias hipótesis y con estas herramientas que nos da la tecnología digital. El título es Del paraíso al infierno, una interpretación indígena de la Capilla Abierta de Actopan, Hidalgo. Espero que les guste. Gracias. Ubicado al norte de la Ciudad de México, en el actual estado de Hidalgo, el exconvento de Actopan se erige como una de las manifestaciones sincréticas más importantes de la historia iberoamericana, por todo el cúmulo de conocimientos que guarda entre su estructura arquitectónica y su pintura mural. De envergadura agustina, la construcción del convento fue iniciada durante el trienio provincial de Alonso de la Veracruz en 1548 y se convirtió en priorato desde 1550, es decir, tan solo 17 años después de la llegada de los agustinos a San Juan de Ulúa. El conjunto arquitectónico del convento contó con un atrio que tenía portales. En la parte poniente, una capilla abierta tipo escenario con su piso a nivel de atrio, la iglesia dedicada a San Nicolás Tolentino, un portal de acceso al convento con su respectiva portería y los claustros bajo y alto. Dentro de esta estructura de piedra se encuentran hasta nuestros días los restos de la pintura mural magnificente desde la portería, los claustros y el cuadro de la escalera hasta la capilla abierta. De los murales de esta última nos ocuparemos en este video. El sincretismo prehispánico, otomís y nahuatlacas. Sabido es que la inmensa mayoría de los conventos, iglesias, parroquias y catedrales construidas en la Nueva España durante el siglo XVI guardan debajo de sus estructuras una estrecha relación con los templos religiosos prehispánicos o con importantes asentamientos de indígenas en las zonas donde se erigieron dichos edificios con fines evangelizadores y colonizadores. Así, el convento de Actopan no fue la excepción. Según Merer Edgar, la zona centro-sur del estado de Hidalgo debió encontrarse densamente poblada a la llegada de los españoles, que visitaron el lugar aproximadamente en 1520, pues, a pesar de las epidemias mortales que golpearon a la población en 1545 y 1548, para 1570 la jurisdicción del lugar contaba con alrededor de 12,000 tributarios indígenas. Sobre la cultura asentada, se sabe que la mayoría indígena era otomí, tributaria de la Triple Alianza, aunque también existió una minoría chichimeca proveniente del grupo Pame, hablantes del otomí occidental. Esta región experimentó en 2 ocasiones olas de migraciones nahuatlacas desde Oriente y Occidente a la ciudad de Tula, durante el posclásico temprano, y se ha determinado que durante el siglo XIII la inmigración de nahuas occidentales ya llevaba consigo la ideología colectiva esencialmente mexica, cuya expansión se lograría durante los siglos XIV y XV. A este hecho hemos de agregar la muy probable influencia mexica en la comunidad otomí asentada en la región de Actopan. El lugar
sobre tierra fértil, del náhuatl atoctli, tierra feraz, fuerte, húmeda, y pan, dentro, sobre, en, durante, por, siendo tributarios de la Triple Alianza. El proyecto agustino en el Valle del Mezquital. Después de la conquista de México Tenochtitlán, fueron 3 las órdenes religiosas que durante el siglo XVI se dieron la tarea de evangelización indígena bajo los preceptos de la Iglesia Católica. Primero los franciscanos, después los dominicos y finalmente la Orden de San Agustín fueron los encargados de dicha misión. A su llegada a la Nueva España en 1533, los agustinos fueron hospedados en el convento de Santo Domingo de México, mientras esperaban el dictamen de la audiencia sobre la fundación de un convento agustino en la Ciudad de México. La audiencia denegó el permiso por considerar que el sustento para 3 órdenes religiosas en esta ciudad fuera demasiada carga económica para los vecinos. De ahí que su expansión quedó restringida a las zonas indígenas carentes de proyecto evangelizador para el momento, a saber, el oriente actual del estado de Guerrero, Morelos, el sur de Puebla, la zona de la Huasteca, la región de Toluca, una parte del estado de Michoacán, las regiones de Tula, Tepetitlán y de Zempoala, Tepepulco, a pesar de que las 3 últimas zonas ya contaban con asentamientos franciscanos. El proyecto evangelizador de la zona hidalguense otomí que nos ocupa comenzó con la fundación de los conventos de Santa María Molango en 1536 y de Meztitlán en 1537, como un intento de pacificar una zona militarmente poderosa que se resistió a la Triple Alianza y frecuentemente estaba en guerra con ella hasta antes de la llegada de los españoles. De acuerdo con Fray Nicolás de San Vicente de Paula, cito, en todas partes lo había Señor Universal como en México y Michoacán y Meztitlán. El Señor Universal de Meztitlán tenía siempre, con 3 términos, guerra que era con México y Tlaxcala, y con la Huasteca, y todo casi se le iba en sus guerras, y este Señor Universal de Meztitlán es el Señor Universal de todos los chichimecas, termina la cita. Estas verdaderas fortalezas fueron importantísimas para controlar la zona sur del actual estado de Hidalgo, donde se erigieron 2 conventos más fundados a la par en 1550, el de Actopan e Ixmiquilpan. Considero que el proyecto evangelizador agustino del Valle del Mezquital tuvo como pilares los conventos de Meztitlán, Actopan e Ixmiquilpan, no solo por la similitud arquitectónica en forma de fortaleza que existe entre ellos, sino por el programa pictórico que se puede apreciar en sus murales. Desde este punto de vista, es posible pensar que tanto Molongo como Meztitlán funcionaron desde 1537 como fronteras territoriales de pacificación con los asentamientos norteños de chichimecas que bajaban por la zona, mientras que Actopan e Ixmiquilpan se fundan 13 años después bajo la misión evangelizadora de grupos otomís bien consolidados dentro de dichas fronteras. Cabe destacar que el número de religiosos agustinos que llevó a cabo esta misión evangelizadora, al igual que franciscanos y dominicos, fue verdaderamente pequeño durante el siglo XVI en comparación con la densidad de población indígena. El número de frailes en cada convento oscilaba entre 2 y 7, a pesar del gran tamaño de la construcción conventual. Sin embargo, esta carencia pudo equilibrarse con el conocimiento de las lenguas nativas para la evangelización y prédica católicas. Así, gracias a los datos aportados por Antonio Rubial en su obra El convento agustino y la sociedad novohispana 1533-1630, sabemos que en esta zona septentrional los frailes agustinos evangelizadores manejaban tanto la lengua otomí como la náhuatl, ajustándose perfectamente a la demanda lingüística de la población, lo que permitiría un sincretismo cultural entre los discursos otomís, náhuatl e ibéricos. Uno de los factores principales para la expansión de la familia agustina en la Nueva España fue la profesión de frailes en América. Fueron ellos quienes permitieron mayor número de españoles profesos en sus conventos americanos y de los hijos de estos nacidos en la Nueva España desde 1537, datos que permiten suponer a la orden agustina como la primera conciencia criolla que ocupó lugares sociales políticamente importantes en México. Por otro lado, los agustinos también aceptaron en sus conventos algunas profesiones de indígenas entre los siglos XVI y XVIII. Los conventos de Meztitlán, Actopan e Ixmiquilpan se convirtieron en el último cuarto del siglo XVI en casas de estudio. Ixmiquilpan contaba desde 1572 con estudios de gramática. Actopan
Actopan fue reconocida por los estudios de arte y teología que se impartieron desde 1575 hasta 1607 y Meztitlán fungió como una institución de estudio gramática desde 1611. En este sentido, el proyecto agustino del Valle del Mezquital está formado por 3 facetas. 1. Pacificación, asentamiento y evangelización, desde 1536 hasta 1550. 2. Consolidación de la doctrina católica en la zona otomí, entre 1550 y 1572. Y 3. Estudio sistematizado por novicios y profesos, desde 1572 hasta la primera década del siglo XVII. La capilla abierta como producto del sincretismo discursivo prehispánico posmedieval. El tema central que nos ocupa es el discurso pictográfico de la capilla abierta del exconvento agustino de Actopan, Hidalgo. Es importante apuntar que la función de las capillas abiertas en la Nueva España difiere completamente de las capillas pozas o humilladeros. Mientras estas últimas se colocan generalmente en las entradas de los pueblos, en las orillas de los caminos o dentro del atrio eclesiástico como remate a los 4 vértices del mismo y se utilizan principalmente para posar al Santísimo o las imágenes durante las procesiones o para celebrar misa, las capillas abiertas funcionan como una iglesia al aire libre para celebrar misa frente a grandes cantidades de indígenas y contaban generalmente con un retablo al centro rodeado de un discurso mural pictográfico. Así, la capilla abierta de Actopan la podemos definir como un programa evangelizador que mezcla la teatralidad con la doctrina, pues vista en su totalidad es un gran escenario en espera de localidades agotadas. De acuerdo con Luis MacGregor, quien apoya la hipótesis de García Granados, en los primeros años de evangelización, la forma pictográfica utilizada por los frailes se basó en el uso de lienzos que podían ser transportados de un lugar a otro, y no fue sino hasta el último tercio del siglo XVI, entre 1579 y 1581, cuando la pintura mural de las capillas abiertas se generalizó debido a que la mayor parte de la población indígena se encontraba cristianizada, hecho que permitió a los pocos frailes que vivían en los conventos ocupar el tiempo libre en adoctrinar a los tlacuilos, escribanos indígenas, convertidos en las artes murales venidas del medievo. Como sabemos, la mayor parte de la pintura mural novohispana está basada en grabados medievales y renacentistas europeos, con la finalidad de adaptar el discurso católico de la época a las necesidades de adoctrinamiento en tierras americanas conquistadas. En este sentido, Ballesteros García, y después de él muchos historiadores más, ha puesto de manifiesto la gran influencia de grabados medievales en la pintura mural actopense. Según esta lectura eurocentrista, los murales se ciñen a los elementos bíblicos de destrucción dentro de la doctrina cristiana. El tímpano se refiere al juicio final, en donde se representa la segunda venida de Cristo, rodeado de su corte celestial, conformada por santos, justos y pecadores. La parte inferior del tímpano es una alusión al bíblico pasaje del Valle del Josafat, lugar donde en el final de los tiempos se reunirán todos los pueblos para su juicio. Aparece ahí una imagen preciosa sobre la disputa por el alma entre un ángel y un demonio. Otros discursos aparecen debajo de la pintura antes descrita. A la derecha contemplamos la creación de Eva por medio del costado de Adán, Dios Padre disfrutando de su obra, mientras que algunos ángeles rebeldes, entre los cuales Ballesteros apunta la presencia de Lucifer, miran con recelo la acción. A la izquierda se observa la caída de los primeros padres por la ingestión del fruto prohibido y su expulsión del paraíso. La siguiente escena muestra a Adán y a Eva recibiendo sus castigos, el trabajo como condición de supervivencia para los hombres y la menstruación y el dolor del parto para las mujeres. Al lado, unas fauces de donde salen los 4 jinetes del Apocalipsis juaniano. Enseguida, el pasaje del arca construida por Noé como protección del gran diluvio enviado por Dios para limpiar la tierra de pecadores. A la izquierda se reproduce una representación del día de la ira de Dios, donde se producirá un gran terremoto. El sol será negro, la luna roja, las estrellas caerán del cielo y todos los hombres deberán esconderse en cuevas y montes.
La última escena, según la lectura de Ballesteros, corresponde al purgatorio, donde algunas almas son ayudadas por ángeles para subir al cielo, mientras otras gimen y lloran por su eterna condena en el infierno después del juicio final. A los costados de la capilla se encuentran las fauces de Leviatán, animal mítico de las aguas en forma de serpiente que supuestamente devoraba las naves de los marinos dentro de la mitología antigua. Este monstruo fue asociado desde los siglos IX y X con la entrada al infierno gracias a las interpretaciones que se realizaron de algunos pasajes bíblicos en donde se le menciona. A partir de estas fauces abiertas se plasma un discurso acerca de los tormentos del infierno, correspondientes a cada uno de los pecados cometidos. Este discurso se encuentra totalmente penetrado por las corrientes teológicas de Santo Tomás de Aquino y Joaquín de Fiore, siglos XII y XIII, y consolidado con la mitología dantesca del siglo XIV, que divide perfectamente la disposición de los castigos infernales. En términos de la doctrina católica europea, importada desde el siglo XVI al continente americano, estas pinturas murales mantienen entre sí todo un complejo discursivo medieval renacentista que se fundamentará en lo que Mauricio Beuchot califica como una semántica de la persuasión, iniciada en España por el dominico Fray Luis de Granada en su obra Retórica Eclesiástica, en donde manifiesta la importancia de la retórica, los adornos de la elocución, la modulación de la voz y toda la parafernalia teatral necesaria para la predicación persuasiva. La retórica no solo puede ser aplicada al discurso oral, sino también al pictórico. Como parte de los esfuerzos persuasivos, cabe la afirmación de que la retórica es la ciencia de los enunciados alotrópicos o desviantes, debido a que la construcción del mundo se genera a partir de las obras que producen los hombres mediante una mímesis entre el objeto y naturaleza, mímesis nada inocente si pensamos en los filtros de intereses particulares que se persiguen cuando se construye el discurso del mundo. Dentro de esta teatralidad cabe hacer un apunte sobre el espacio y su significación. Facundo Tomás hace un análisis sobre el mundo como metonimia y el mundo como metáfora, tomando como base los espacios y el arte de las iglesias románicas y góticas. El arte y la arquitectura románicos son esencialmente metonímicos, puesto que la disposición del espacio se pinta en una continuidad con la realidad que permite la fusión entre lo perceptible y lo espiritual. Así, el arte románico surge como la continuación de la vida, ocupando lugares similares a los de cualquier otro objeto cotidiano. No señala especialmente la separación entre el mundo de lo real y el de la ilusión, demostrando un criterio por el que lo real no existe sino en función de lo simbólico y, por tanto, se coloca en el mismo plano que lo ilusionado, parte integrante como él de los símbolos que conforman la existencia. En cambio, el arte gótico sistematiza las metáforas. El templo se convertía en una alegoría de Jerusalén, del que Honorio de Autun escribía en 1130 que las transparentes ventanas que dejan fuera la tempestad e introducen la luz son los doctores que resisten la tormenta de las herejías e infunden la luz a los fieles de la Iglesia. El cristal en la ventana, a través del cual no son arrojados los rayos de luz, es la mente de los doctores que contempla enigmáticamente lo celestial como en un espejo. Así, con este análisis es posible decir que la capilla abierta de Actopan se ciña a los parámetros de la metonimia románica más que a los de la metáfora gótica, puesto que el indígena se encuentra dentro de un espacio sin marcos, sin ventanas y sin metáforas. Lo que se percibe es una extensión de la realidad no solo por la disposición arquitectónica de la capilla, sino por la forma de representación plasmada. El evangelizado literalmente está en el infierno, incluso dentro de las fauces de Leviatán que están abiertas hacia él, lo que indica su condición de pecador dentro del mundo de su cosmovisión, que los españoles calificaron de idólatra. El indígena no se mira en un espejo metafórico de los castigos infernales, se ve dentro del mismo infierno sufriendo los castigos que ahí se plasman. Ahora bien, desde el punto de vista técnico, ya se apuntó sobre la influencia cromática precolombina de estas pinturas murales. También se ha dicho que no es descabellado calificar estas obras como producto de la manufactura indígena de algunos tlacuilos adoctrinados en el siglo XVI. Finalmente, se ha determinado que muy probablemente la pintura mural de Actopan
fue realizada alrededor de 1580, cuando más que evangelizar indígenas, los agustinos se volcaron en la tarea de consolidar el trabajo de cristianización realizado decenios atrás por medio de la semántica de la persuasión, antes descrita, e institucionalizando sus conventos como casas de estudio. Sobre esta línea deseo proponer aquí una lectura alterna de los murales, no desde la construcción de los dogmas y la iconografía europeos, sino desde los posibles puntos de apoyo que los tlacuilos otomís convertidos utilizaron para transmitir los discursos europeos a su comunidad por medio de la cosmovisión autóctona ancestral, poniendo énfasis en su origen infernal. En diversas ocasiones, como en el caso del exconvento agustino de Malinalco, científicos sociales y humanistas han observado la influencia de la flora y la fauna precolombina en la pintura mural novohispana. Desde mi punto de vista, el caso de la capilla abierta actopense podría leerse de modo similar. La fauna del Valle del Mezquital es escasa. Se caracteriza principalmente por la presencia de conejos, liebres, zorros, armadillos, tlacuaches, ardillas, víboras de cascabel, halcones. 2 son los animales que en este caso me interesan. Víctor Manuel Ballesteros, en su obra ya citada, puso énfasis en el tipo de serpiente presentada en la escena de la tentación de los primeros padres. Es una víbora de cascabel. Alrededor de la escena hay plantas y animales que, debido a la erosión del mural, me es difícil identificar. Un animalito que parece ser una liebre observa atentamente la escena. Pero es la relación zoomorfa de algunos de los demonios plasmados a través del conjunto pictográfico lo que llama más mi atención. Estos presentan una iconografía muy particular, su hocico y dentadura alargados, las uñas prominentes, la cola alargada, el color grisáceo y las posturas de animal salvaje me hacen pensar que el icono tomado por los artistas del mural fue el tlacuache, ese animal carroñero y nocturno tan característico de la zona. Además, sus características biológicas lo emparentan con las funciones básicas del demonio europeo. Se esconde en hoyos y cuando se ve acosado se defiende con dientes y uñas. Durante el día simula estar muerto y solo sale a comer por las noches, además de que sus órganos olfativos y auditivos son muy desarrollados. Siempre está al acecho y engaña para no ser depredado. Son estas características las que presentan algunos de los demonios del juicio final de la capilla abierta, principalmente en la parte central del tímpano, donde el demonio disputa con el ángel un alma ayudado por otros más de color grisáceo que atormentan a otras almas que imploran piedad durante el juicio. Este tipo de representación es exclusivo del discurso central y no lo veremos en los murales laterales de la capilla, quizá porque el pintor buscó relacionar la imagen bestial del diablo apocalíptico con el animal más carroñero de la región, manifestando así la brutalidad del fin de los tiempos. A diferencia de estos demonios apocalípticos, la iconografía de los enemigos del Dios cristiano, que salen de las fauces de Leviatán, me sugiere una interpretación mucho más profunda. En primer lugar, el infierno plasmado no posee características cromáticas tradicionales del infierno europeo. El color predominantemente es azul. A pesar de que algunas representaciones infernales europeas tienen este color como preponderante, considero que el significado es distinto. En general, los infiernos europeos ponen de manifiesto la existencia de fuego por todas partes y cuando se elige el color azul es con el fin de denotar las tinieblas y la oscuridad que aprisionan a las almas pecadoras. En Actopan, el matiz del azul es mucho más claro que lo utilizado en las obras europeas, por 2 cuestiones, una técnica y otra discursiva. En el primer caso, sugiero que la utilización de esa tonalidad azul celeste procede de la imposibilidad de la época de desarrollar un tono azul grisáceo, pues como ya se apuntó, una de las cuestiones primordiales en la realización de murales durante el siglo XVI novohispano fue la de adaptar los tipos cromáticos indígenas a las necesidades de evangelización. Sin embargo, me parece demasiado simplista quedarnos con esta hipótesis, porque estos pintores representaron, como ya vimos, figuras en tono gris, lo que hubiese permitido una mezcla de ambas tonalidades para obtener aquel azul de las tinieblas. Es por eso que me interesa abrir la posibilidad de una causa de fondo y no de forma. Entre los otomís hablantes de la zona antes del arribo agustiniano, la adopción y adaptación del panteón nahuatlaca a su propia cosmovisión marcó un rumbo de parentesco entre las diferentes deidades. Tal es el caso del señor de la lluvia otomí llamado Munye y los dioses menores conectados con él llamados Maxdi.
que presentan influencias importantes con el Tlaloc mexica y sus ayudantes, los tlaloques, quienes habitaban el Tlalocan, o lugar donde no hay hambre, enfermedad ni pobreza. Este señor de la lluvia otomí era considerado como uno de los dioses más importantes en la región, no solo por la necesidad comunitaria y religiosa de una deidad protectora de la fertilidad agraria. Sus ayudantes, los barrenderos, eran los que murieron de puñaladas, de rayos, de parto y ahogados, a quienes enterraban con escobas en la mano. De ahí que los barrenderos son entonces los muertos por ciertas enfermedades que manda Tlaloc, que se convierten en dioses encargados de barrer el camino a los dioses del agua. De esta manera se simboliza el viento que procede a los aguaceros. Ahora bien, la divinidad de la lluvia, tanto otomí como mexica, reina dentro de un lugar post-mortem paradisiaco. Si lo que buscaron los evangelizadores fue integrar las deidades indígenas a la cosmovisión cristiana, podemos pensar que este paraíso se convirtió, a la mirada del tlacuilo adoctrinado, en un lugar de ultratumba infernal, donde es el dios cristiano quien envía los pesares al mundo con su ira y permite al demonio, en forma de divinidad fluvial, retener las almas que no atendieron a la doctrina española. La escena donde se encuentra un antiguo templo indígena manifiesta abiertamente estas intenciones del pintor. Es por ello quizá que en el muro lateral izquierdo el discurso comienza con un demonio que lleva consigo la llave para abrir y cerrar las fauces de Leviatán. Iconográficamente, este portero infernal posee características muy similares a las de Tlaloc mexica. Color azul con anteojeras, colmillos y barbas. Además, el Tlaloc pintado en el tonalámatl de los pochtecas, mejor conocido como Códice Feyerabad-Mayer, sujeta un rayo con una mano, mientras que este demonio actopense es el único dentro del discurso que sostiene una llave. Así, existe la posibilidad de que los demonios en color azul y con la combinación rojo y azul fueran leídos por la comunidad indígena como los antiguos barrenderos otomís. Cabe destacar que este guardián de Leviatán actopense es una modificación de los guardianes medievales. En general, cuando se pintaban o grababan estas fauces monstruosas en el viejo continente, eran ángeles y no demonios quienes llevaban la llave y vigilaban el acceso. Por otro lado, concentrémonos ahora en las escenas de descuartizamiento y tortura que presenta la capilla abierta. Ya se apuntó la posibilidad de una lectura de los tormentos desde la imaginería medieval de entre los siglos XII y XIV, pero siguiendo la hipótesis de la mutación conceptual entre la ideología colectiva otomí-nahuatlaca en relación con la española posmedieval, encuentro otro punto de inflexión. En los diversos episodios de los murales laterales, los demonios, generalmente de color rojo, torturan cuerpos de diversas formas, atándolos a unas rejas con la cabeza hacia abajo, lacerando el cuerpo con unas pinzas de color azul, obligando a algún alma a ingerir una bebida hirviente dentro de lo que pareciera un fogón, cocinando cuerpos en un caso enorme y desollando la piel de otros más. Es posible pensar que el pintor indígena o mestizo buscara la manera de condenar las formas paganas con las que la comunidad otomí solía venerar a sus dioses por medio de esta denuncia escenográfica. Revisemos el panteón indígena. Coltzin, Torcidillo, dios de Tolocan, era la divinidad de los antiguos matlacincas, cuya capital, Tolucan, se encontraba al sureste de Tenochtitlán. Su principal actividad era la manufactura del petatl, petates. A este dios se le sacrificaban víctimas humanas retorciéndoselas en una red hasta que se les destrozaban y la sangre se derramaba en la tierra como una manifestación de festividad agrícola. Es muy probable que esta deidad fuera adoptada por los nahuas e importada hacia la comunidad otomí del Valle del Mezquital, donde la importancia del petlatolín para la elaboración de canastos, macetas y petates permitió la adopción de dicha deidad. Este Coltzin podría relacionarse con el dios Xipetotec mexica, nuestro señor el desollado, ya que a él se le considera también dios de la fertilidad.
se le ofrecía el sacrificio del desollamiento y se le consideraba dios de los orfebres, oficio tan artesanal como el realizado por los matlalcingas. Según la investigación de Arturo Vergara, diversos textos afirman que la élite otomí de la zona de Meztitlán se encontraba fuertemente nahuatlizada y que los pueblos que daban obediencia a los mexicas estaban obligados a tomar por dioses a todos los demonios que los de México les señalaban. Además, según los anales de Cuautitlán, los toltecas iniciaron el desollamiento de hombres en culto a Xipe con una mujer otomí como primera víctima, en el año 13 Caña, uno antes de la destrucción de Tula. El nombre de uno de los meses otomís equivale al desollamiento. De este modo, podríamos interpretar que la cantidad de rejillas que los demonios utilizan como instrumento de tortura en diversas formas corresponde a las antiguas costumbres de sacrificio humano en virtud de estos dioses de la fertilidad, protectores de los artesanos, nuevamente con la finalidad de satanizar las costumbres sociales autóctonas que quizá aún persistían por la tradición oral o incluso desacatando las leyes novohispanas que prohibían este tipo de actos. El caso del descuartizamiento merece otra posible interpretación. Otomís y nahuatlacas sostenían la creencia en el Tlacatecolol o Tlacateculult, palabra que Remy Simeón traduce como diablo, demonio, espíritu maligno, brujo, nigromante. Según Pedro Carrasco, un proceso inquisitorial de 1533 contra indios de Tlaluapan se refiere a la denuncia que se hace contra dos jóvenes a quienes este ser, en compañía de Tlacotecutli, persuaden de hacer sacrificios y llamar al demonio para que éste enviase agua a la zona. En este sentido, el descuartizamiento representado a lo largo del discurso pictográfico podría ser una exacerbación de los sacrificios humanos que se continuaban haciendo clandestinamente durante el siglo XVI. Incluso, dentro del vocabulario otomí existen los siguientes términos alusivos al sacrificio humano: Tedeimashte, hacer mal a otro, y teteinete, sacrificar a alguno cortándole algo de su cuerpo. Quizá este fue uno de los móviles del pintor para representar una gran balanza manejada por demonios que pesan diferentes partes del cuerpo mutilados dentro de un ambiente de carnicería total. Otras de las deidades otomíes que propongo evaluar en el contexto de estos murales son los dioses del pulque llamados Yocowa, otomí 2 conejo, directamente correspondiente a Ometochtli, en náhuatl 2 conejo también, y Tecatzoncatl, dios principal del pulque y del aguamiel, que podía recibir los nombres de Teatlahuanini, el ahogador, o Tequexmequequeneani,